Hola chicos, continuando con este capítulo número 7 denominado apoyo, entonces nos vamos a concentrar esta vez en el capítulo 7.2 hasta el 7.5. El capítulo 7.2 nos habla de competencia. ¿Qué es la competencia? Anteriormente, tanto en el capítulo 4.1, donde la organización tuvo que haber hecho un análisis de contexto interno y determinar entonces cuáles eran los requerimientos y las necesidades de su personal. Seguidamente en el capítulo 5 la alta dirección tuvo que determinar las responsabilidades y la autoridad, y ahora en el pasado capítulo 7.1, cuando nos habla de personas, la organización tuvo que haber determinado qué personas necesitaba para asegurar su producto o su producción o su prestación del servicio. Ahora el capítulo 7.2 nos habla de competencias. Entonces, en todos los anteriores nos habían dicho que necesitábamos tener personas, contar con personas, nos definieron, había que determinar cuáles eran las responsabilidades y su autoridad. En este momento lo que nos están diciendo es contrate gente, pero que sea gente buena y adecuada para ese cargo. ¿Qué quiere decir esto de competencia? Una persona es buena si cumple 3 elementos. Primero, que tenga el conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento? A partir de los estudios, ya sean formales o no formales, y a partir de la experiencia. El segundo elemento son las habilidades, las capacidades que tenga la persona, las cuales unas son que nacen con la persona, y otras que se van desarrollando con el tiempo. Y está el último elemento para determinar que una persona es competente, y es el querer, las ganas, la motivación que tenga de hacer esa labor. Entonces, cuando en este numeral 7.2 la norma ISO 9001 nos habla de competencias, quiere decir que necesitamos personas que tengan el conocimiento, las habilidades y además las ganas de desarrollar ese trabajo. Esto nos lleva mucho más allá de solamente contratar a alguien, sino que debo evaluar muy bien si esa persona sí tiene realmente todas las condiciones para cumplir adecuadamente ese cargo. El capítulo 7.3 es entonces toma de conciencia, y tal vez a mi modo de ver uno de los más difíciles de hacer cumplir en las organizaciones. ¿Qué es ser consciente? Es una pregunta que les hago a ustedes, y pregúntense y evalúen qué tan consciente soy de lo que hago o dejo de hacer. ¿Y qué es ser consciente? Es saber que esas decisiones que yo tomo van a tener un impacto y un efecto sobre otros. Entonces, ¿qué tan consciente soy yo de lo que hago, dejo de hacer, y cómo estoy afectando al resto de las personas? Si vamos a un contexto organizacional, entonces pensemos, ¿será que todos los empleados tienen conciencia de lo que hacen y dejan de hacer, y esto cómo afecta el logro de los objetivos de la empresa? Por eso es un poco difícil de cumplir este requisito, porque es muy intangible. Y no solamente basta con comunicar, que es el capítulo que sigue, el capítulo 7.4, nos habla de comunicación. No es solamente comunicar, sino hacer que estas personas comprendan, entiendan y sean conscientes de su papel y de todas las actividades que desarrollan, y cómo éstas ayudan a que se cumplan los objetivos de las organizaciones. Bueno, como les decía, el capítulo 7.4 es comunicación. Este capítulo de qué nos habla, del que la empresa tiene que comunicar todos los elementos necesarios a los públicos que ella considere. Hablamos de las partes interesadas. Entonces, a las partes interesadas, ¿qué les debo comunicar y cada cuánto comunicar? Esto no es solamente hacer un plan de comunicación que diga qué comunicar, dónde comunicarlo, cada cuánto comunicarlo, sino que debo analizar muy bien cada uno de esos elementos. ¿Qué información tiene que salir y a qué tipo de personas? ¿Qué medio voy a utilizar? Y el medio de qué va a depender del tipo de personas al que se los voy a comunicar. Es muy diferente yo comunicarle, aunque sea la misma información, algo a un operario o algo a un gerente. Por ejemplo, los indicadores. Yo puedo darle informe de indicadores a la gerencia de una forma, de un modo, con un informe muy ejecutivo, pero yo le puedo dar la misma información a los operarios, pero ya no se los puedo entregar de un modo ejecutivo, sino que tengo que entregárselos mucho más aterrizados para que ellos comprendan. También es importante tener en cuenta dentro de la comunicación que no solamente es el mensaje y el medio, sino el momento en el que voy a comunicar. Es importante porque el momento hace que las personas estén atentas o no a la información. Y está también el tema de quién comunica. No toda persona está llamada a comunicar y a entregar información. Dependiendo de quién venga la información, seguramente va a ser tenida en cuenta mejor o
de peor manera. Entonces hay que tener en cuenta muy bien qué comunicar, cuándo, dónde, quién y en qué momentos y quién es esa persona que va a dirigir la comunicación. Bueno, y por último, el capítulo 7.5 nos habla de lo que es la información documentada. Información documentada es un término muy amplio. Entonces acá nos lleva a hablar de que no solamente tenemos informes documentales físicos, papel, sino que la información va a estar en diferentes medios. Y hoy en día, con las organizaciones que tienen tantos sistemas de información, seguramente mucha de esta información va a estar en los software que manejan. Es importante entonces que cuando hablamos de información documentada nos preguntemos qué es necesario para que la organización tenga, qué es necesario que la organización maneje en documentos, qué conocimiento se debe quedar en la empresa y es necesario dejarlo documentado. ¿Por qué? Porque el cargo tiene alta rotación, porque es un cargo difícil, porque es un cargo que lo tiene que desarrollar una persona con muchas competencias, o porque simplemente queremos mantener el conocimiento. Entonces hay que definir cuáles son esos medios y hacer la documentación lo más flexible posible para que las personas lo entiendan. Hay que entender que la comunicación debe ser creada por alguien que tenga todas las capacidades y aprobada por aquellas personas que tengan el conocimiento necesario para asegurar que esa documentación es la que es dentro de la organización y debe estar revisada y actualizada constantemente. Esa revisión y esa actualización también debe ser por parte de personas que tengan todo el conocimiento. Además, cualquiera de estos, sea documentación nueva o sea documentación que se haya actualizado, debe ser comunicada a todas las partes interesadas que lo requieran. Espero que podamos continuar estudiando la norma. Nos vemos más adelante. Chao, chao, que estén bien.